El monumento natural del Draguillo se enclava y protege a la parte media o al curso medio de este barranco, desde la altura de Aguatona hasta la Pasadilla. A lo largo de todo el curso de este barranco encontramos a ambos márgenes amplios paredones rocosos formados en los dos últimos ciclos geológicos que generaron la isla de Gran Canaria. Justo en este paredón que está a mi espalda podemos observar dos apilamientos lábicos separados en medio por una banda de almagre, es decir, de un paleosuelo, un suelo antiguo que quedó cubierto por la colada superior. Estamos hablando de lavas, en todo caso, tanto las de un ciclo como las del otro, de lavas basálticas, que en este caso, con el tiempo, fueron atacadas por un efecto de spray marino, es decir, de la ruptura de olas del mar arrastradas por el viento, dan continuamente en las paredes y forman esas oquedades que nunca son labradas por el ser humano, sino por efecto de la naturaleza y que reciben el nombre de táfonis. La mayoría de los aparatos volcánicos que emitieron todos los materiales lábicos y piroclásticos que conforman el cauce del barranco del Draguillo se encuentran en las zonas elevadas, en las denominadas rampas del este Gran Canario. No obstante, hay casos puntuales de emisiones estrombolianas formando conos en el interior del propio barranco. Con el tiempo, en los episodios de pauta eruptiva, actuó la erosión y labró en determinadas zonas donde el material era más frágil una serie de surcos y encajonamientos, dando lugar a una red de barrancos dentro de lo que es la rampa. Barrancos como el de Guayadeque, el de El Tabuco, el de la Sierra y el que nos ocupa en este programa, que es el barranco del Draguillo. Sobre esta rampa, denominada Rampa del Este de Gran Canaria, se elevan distintos aparatos volcánicos, tales como Montaña Topino, Montaña del Águila, Talayuela, el Gamonal, y a este lado, muy cerca del poblado de Ingenio, nos encontramos con este edificio que está a mis espaldas, denominado por los lugareños como la Caldereta, no porque sea una caldera de tipo explosiva en sí, sino porque su cráter tiene un aspecto calderiforme, ¿no? El barranco del Draguillo se encuentra entre dos grandes núcleos de población prehispánica, toda la parte del Faicanato de Telde y el barranco de Guayadeque. La parte media del barranco del Draguillo es declarada monumento natural debido a su alto interés paisajístico,
a su interés geomorfológico y sobre todo a que es un área de sensibilidad ecológica. Cuando hablamos de sensibilidad ecológica nos referimos a que es una zona muy fácil de degradar. La protección de esta zona en cuanto a vegetación viene dada porque tiene una muy interesante representación de lo que sería el bosque termófilo. De la parte media alta de la protección estaría formada por ese tipo de vegetación. Y la media baja sería un tabaibal cardonal con muchos elementos en algunas partes de zonas de umbría, es decir, elementos con más apetencia a humedad o agua. En este conjunto de cuevas de habitación se encuentran también algunas que fueron utilizadas como silos, graneros donde guardaban el producto de recogida, bien de cultivo o solo de recolección de la zona. Recordar que el trigo, la avena, la cebada ya existía dominada por estos pobladores. Un silo no es más que, en este caso, una cueva natural agrandada, muchísimo, tiene casi 12-15 metros de profundidad, y por los laterales aparecen pequeñas oquedades que eran donde iban colocando el material que les sobraba de la recolección o de la cosecha. Hacían una argamasa de cenizas y tierra de barro, y luego lo guardaban todo esto. Y el detalle de aquí, de la escalera, ¿sabes? Tiene como los distintos peldaños para subir al de arriba. Aparece aquí el detalle del dintel y la argamasa con la que sellaban una vez que metían el grano para aguardar para la cosecha siguiente, la siembra del año siguiente, pues lo aislaban sobre todo de la humedad. Nos encontramos en otra cueva excavada en el mismo cono, donde tiene una amplia solana, una amplia terraza, donde parece ser que aquí se sentaban a trabajar, a elaborar bien las esteras con juncos o con aneas, bien la cerámica, y tiene también alacenas laterales. Curioso de esta cueva es que nos podemos pasar a las cuevas siguientes a través de una comunicación por la que yo me voy. Pasando a otra gran estancia con distintos apartamentos, con las curiosidades de que algunos son horadados hacia el interior, hacia el subsuelo de la roca, como es el caso de esta cista inmensa que estamos observando aquí. Tiene también el borde de que podría haberse tapado e incluso podía servir para almacenar agua. Este pequeño cráter, muy redondeado, muy perfecto, que apreciamos distinto, lo construye una larva de un invertebrado que le llaman hormiga león. La larva está escondida en el ápice inferior del cráter, y cuando cae alguna hormiguita, algún animalillo, con una zarpa que tiene, lo atrapa y es de lo que se alimenta. O sea que el cráter en realidad es una trampa. Muchas de estas grandes cuevas están en lugares con una visibilidad interesantísima, dominan gran amplitud del paisaje. Unas dominan barranco abajo, otras barranco arriba, y suelen ser las zonas de estancia para el laboreo, el trabajo de manufactura,
el separar el grano, el trabajar la cerámica. En concreto, donde hacían su vida social. Entre las cumbres se oyen lamentos y el viejo drago repite la voz que trae el viento de aquella raza que vive latente en todos los pueblos. Todas estas cuevas tuvieron un uso casi permanente desde después de la conquista por la gente que viene a trabajar en esta zona, a buscar el sustento desde los pueblos cercanos, sobre todo de ingenio. En este caso, incluso hay una curiosidad de que una cueva está dividida por una gran pared en dos estancias que parecen en concreto que eran para mantener a los animales. Hasta los años 60 todavía se veían los agricultores o labradores que venían épocas del año cuando era la recolección y se traían los animales desde el pueblo y pasaban 3-4 meses en esta zona. Este cono volcánico es bastante escoriáceo, explosivo. Quiere decir que el tipo de volcán de Canarias, el estromboliano, tiene poca emisión de lava líquida, pero sí expulsa a través de explosiones de gases grandes cantidades de materiales que en algunos casos pueden subir kilómetros de altura. Entonces, cuando salen a 700, 1000 grados de temperatura, salen líquidos, pastosos, pero al enfriarse rápidamente toman forma de huso, de músculo, y tienen la forma de las antiguas bombas militares. Entonces por eso a esto le llaman una bomba volcánica, pero no es más que un trozo de lava que sale por los aires y al caer ya se ha solidificado con la forma característica de ir redondeándose conforme suben y bajan por el aire. Esta cueva en la que estoy entrando se convirtió en un alpendre donde un lateral hacía de pajero el silo, y en la parte esta más baja eran donde estaban estabuladas posiblemente las vacas. Una de las curiosidades es que junto al pesebre, para amarrar la vaca, se cogía y al hacer la pared se metía una rama, en este caso en forma de V, posiblemente de un olivo o de un almendro, madera resistente, de donde luego amarraban al animal. En la naturaleza a veces nos encontramos con lo que en este caso hemos querido llamarle estrategias de supervivencia. La salvia necesita para la polinización de algunos insectos. En este caso las abejas, cuando vienen a libar el néctar, entran en la flor y tropiezan con una palanca que hace bajar la parte masculina de la planta, que está escondida. La planta femenina está fuera y la parte masculina, cuando entra la abeja, cae sobre ella y la llena el morro de polen. No se va a ser utilizado para esta flor, pero sí para la siguiente, porque cuando llega a la siguiente la abeja tropieza con la parte femenina y deja los granos de polen. Tiene una especie de resorte que cae y se esconde, dosifica, cae y se esconde. Entonces, cada vez que viene un insecto aquí es rociado con el grano de polen. Toda la zona protegida de este monumento natural está sembrada de elementos etnográficos, de la cultura, del uso desde la antigüedad que ha tenido esta zona. Estamos observando un pequeño depósito de aguas de naciente que nacen justo en la roca y es embalsada por un orificio artificial que luego sirve también de abrevadero a los animales que en cierta época del año pasan y se establecen por aquí. Los agricultores, los ganaderos de ingenio, de Agüime, subían a las medianías cuando las siembras estaban granadas
y se traían a los animales para aprovechar directamente el alimento de ellas. Un detalle es uno de los muros que tienen una conformación inclinada para que la bestia o la vaca, las reses, pudieran beber sin molestarle. Entonces el muro tiene inclinación hacia el interior para facilitar el beber. Uno de los edificios volcánicos que proliferan en la rampa este de Gran Canaria, cercanos al cauce del Draguillo, es el que se encuentra a mis espaldas. Se trata de un edificio formado en sus laderas por piroclastos muy compactos y muy oxidados, donde la incipiente vegetación intenta colonizar el poco suelo que se encuentra en su ladera, ¿no? Me estoy refiriendo al volcán perteneciente al ciclo post-Roque Nublo, denominado el Gamonal. Su cráter tiene forma de herradura, pero es inapreciable desde aquí porque está orientada hacia el norte de la isla. A mitad de la ladera podemos observar un perfecto dique en forma arqueada que desciende hacia el lecho del barranco. El concepto de paisaje muchas veces lo entendemos como algo inamovible. Sin embargo, los seres vivos evolucionan y van ocupando zonas que anteriormente parecen que no eran su nicho. En este caso tenemos las retamas de cumbre que a través de los mismos cauces de los barrancos han ido sustituyendo la vegetación antigua y han ido bajando, y en este caso en el barranco del Draguillo nos encontramos las retamas que deberían estar en su medio natural, en lo alto de Gran Canaria, y aquí las encontramos a 500, 400 metros de altitud. En la parte más húmeda de esta zona, en lo que debe ser ocupada o debería estar ocupada por el bosque termófilo, donde predominaban los acebuches que iremos viendo, la palmera, lentiscos, almácigos, se han ido instalando una serie de plantas introducidas en Canarias por distintos motivos que se han asilvestrado, como es el caso de los eucaliptos, una planta australiana que se emplea ya y se le llama seca pantano, y se instala aquí y es un grave deterioro al medio porque son plantas que transpiran muchísima agua, tan necesitada en todos estos lugares. Nos encontramos ante una excavación en forma de, como podemos ver, de cueva, con una utilización antrópica concreta, que es la de formar pequeños pesebres para dar de comer al ganado. Y la curiosidad más importante a destacar es que el material de la cueva está conformado por una argamasa de cenizas compactas y piroclastos que tenían y siguen teniendo una facilidad de excavación o de horadación tremenda, y debido a eso pues se le da la forma que prácticamente el uso antrópico quiere, ¿no? Este uso de excavar las masas piroclásticas compactadas que vemos aquí se remonta a épocas aborígenes, como en su momento pudimos observar en las cuevas de habitación y de enterramiento aborígenes que se encuentran en el propio barranco.
Cuando empiezan a proliferar los pozos por toda esta zona, se hace necesario los cuidadores de ellos, de la maquinaria, los llamados maquinistas. Muchos casos viven en la misma casa máquina, pero cuando estamos en las zonas tan aisladas, a veces también se llegan con sus familias y se llegan a construir pues, los habitáculos, muchos de ellos pues, con todos los servicios. En este caso estamos viendo el horno donde hacían el pan para la familia, que está incrustado en el talud de esta montaña la que estamos viendo. Paulino, y esto para mí es novedoso, este tema, esto parece una especie de mina de agua o algo, ¿no? Sí, lo que aparentemente es una sequía, en realidad lo es a partir de aquí casi, pero tiene techo con losas, con lajas, y es lo que se conoce como un minote o una mina de agua. El uso de las aguas de escorrentías se inician cuando se empiezan a aprovechar ellas para llevarlas a los llanos, a los cultivos. Cuando se hace insuficiente, se empiezan a buscar en las zonas más húmedas, donde hay pequeñas fuentes, y se provocan estas acequias enterradas en el cauce del barranco, que recogen, llevan hacia los laterales a las aguas que se llaman subalveas, las que van por debajo del cauce. Más tarde, cuando se sigue haciendo necesaria más cantidad, empiezan a aparecer las galerías que son laterales a los cauces, y los pozos, que son casi pues, del último siglo, del siglo XX, ¿no? En este caso, este minote lo descubrimos, no es que lo hayamos hecho, sino que lo descubrimos hace prácticamente un mes, y hay una gente que está haciendo un trabajo a nivel insular que han venido y han tomado datos y lo han visto muy interesante, porque además tiene su estanque acumulador y su cantonera de reparto. Este minote tiene una curiosidad, y es que hasta ahora prácticamente todos los estudiados en todos los barrancos de Gran Canaria, todos estos barrancos radiales, es que suelen estar sobre los 100 metros de altitud, o sea, en las zonas llanas de la isla, en los barrancos ya de valle, anchos. Sin embargo, nos hemos encontrado casi 600 metros de altitud, en un cauce bastante estrecho, y que es una de las curiosidades que tiene. La sequía esta techada, normalmente entra al cauce desde un lateral y en diagonal lo atraviesa hacia el otro lado para coger todas las aguas subterráneas que siguen bajando después de las lluvias. No solo las superficiales, sino también las subterráneas, y en algunos casos, como en el barranco de Tirajana, la mina llega a tener hasta 25 o 30 metros de profundidad. La importancia o el caudal del minote lo da precisamente el estanque acumulador en el que nos encontramos. Es un estanque con bastante envergadura, de varios metros de profundidad y con una veintena de metros de amplio. Hay un elemento curioso que es la salida del agua de este pequeño embalse, que se hacía desde arriba por unas guías de roca donde se ponía un palo, posiblemente de pino, muy recto, que si lo dejábamos caer taponaba la salida, y cuando queríamos que el agua saliese tirábamos de él y dejábamos la apertura abierta.
Recordamos que el barranco del Draguillo, que tiene una orientación oeste-este, está en la zona que divide los dos tipos climáticos de Gran Canaria, la zona más al norte, la zona climática más fría, más húmeda, y la zona sur más árida y más calurosa. Nos encontramos a especies vegetales que muchas veces no deberían estar aquí, parece que pertenecen a la zona más húmeda o al revés. En este caso, la parolinia, la dama que vemos aquí, es una planta que se suele encontrar a partir de Guayadeque hacia los barrancos del sur más áridos. Sin embargo, nos hemos encontrado 2 ejemplares a lo largo de este barranco, que no se tenían referencias de ellos para esta zona. En distintos tramos del lecho del barranco afloran coladas lávicas, basálticas, que van siguiendo el cauce a modo de grandes escalonamientos, ¿no? Estas coladas lávicas que afloran en el lecho han estado constantemente expuestas a la acción erosiva de las aguas de arroyada, y consecuencia de ese fenómeno geomorfológico, el resultado es lo que coloquialmente se suele llamar con el nombre de tabuco o pilancones, como el que estamos observando, y que continúan cauce abajo. Estos pilancones o tabucos, cuando adquieren cierta profundidad, como es el caso que tenemos aquí, pues estancan aguas en las que luego pues, se forman pequeños o microecosistemas, ¿no? Nos encontramos ante un dique exhumado que proviene desde el volcán del Gamonal anteriormente citado. Los diques exhumados son restos de antiguas chimeneas volcánicas por donde fluyó una gran cantidad de masa lávica que nunca llegó a erupcionar en alguna de las bocas eruptivas del volcán. Con el tiempo, la erosión fue desmantelando todos los materiales frágiles que se encuentran alrededor del dique, y de esa manera, con el tiempo, el dique resalta y queda totalmente expuesto a la vista humana. Por lo tanto, hablar de un dique es hablar de una chimenea volcánica que en su momento no emitió la lava y que con el tiempo ha quedado resaltada. Este otro dique, que se une con el anterior, tiene una orientación este-oeste, y lo curioso de este dique es que hay un grabado, una forma antropomorfa, es decir, un intento de representación de figura humana, justamente muy cerca del poblado troglodita aborigen que encontramos barranco abajo. Las formas antropomorfas en los grabados de las paredes rocosas es exclusivo del mundo aborigen en la isla de Gran Canaria. En el resto de las islas aparecen grabados también en rocas representando formas alfabetiformes o formas espirales y geométricas con algún sentido mágico, simbólico y religioso, pero el único intento de representación de la figura humana es en la isla de Gran Canaria. Este es un ejemplo aislado, aunque los ejemplos más paradigmáticos los encontraríamos en el barranco de Valo. Igual que no muere nunca un verso, ¿cómo se pueden borrar las huellas que con el tiempo fueron dejando los hombres?